tantas comparsas, son 14 comparsas, más de 300 bailarines, era una coordinación igual difícil que había que coordinar con seguridad pública, con carabineros, con defensa civil y estar siempre atentos. Y posicionando a Concón como una capital gastronómica pero también cultural y juvenil en Chile, así que muy contento también con mi Concón. Que nunca se rindan y que siempre salgan adelante, porque me encanta como las niñas más pequeñas nos ven y nos ven como una inspiración. Un fuerte aplauso, despedimos a otro concepto de lo que son los bailes. Que también hizo su participación un concepto erróneo de que carnaval encuentro de aguas, el diablo, y eso no es realidad. Hola chicos, bienvenidos al nuevo episodio de Concón. Me encantó esta ciudad, así que lo que vamos a hacer hoy día, vamos a ir a ver un carnaval. Así que hoy día es un día bastante típico en Concón también. Todos creen que todos los días son sol, playa y calor, pero no. La quinta región también tiene mucho neblina. Aquí tenemos unos perritos. Bueno, aquí estamos ya llegando al carnaval, así que vamos a mostrar un poco de lo que se trata el evento, entrevistar un poco a la gente, a espectadores y a ver si podemos encontrar algún organizador que nos pueda explicar un poco de qué se trata todo esto. Ok, me metí adentro del... tengo que salir de acá. ¿En qué minuto te diste cuenta que esto iba a ser más difícil de hacer para organizarlo? La verdad, el viernes, cuando nos tocó ir a recorrer la comuna y ver las calles que había que cortar, nos dimos cuenta que de mucha coordinación, porque no podíamos mantener mucho tiempo cerrar las calles, porque son las arterias principales de Concón donde más transita la gente. O sea, habiendo tantas comparsas, son 14 comparsas, más de 300 bailarines, era una coordinación igual difícil que había que coordinar con seguridad pública, con carabineros, con defensa civil y estar siempre atentos de que, no problemas, pero algunas cosas que cuando uno planifica salen de la nada y tenemos que resolverla, pero creo que la resolvimos bien. Estamos muy contentos con mi Concón, que el carnaval significa Concón porque es encuentro de agua. ¿Está hecho para los vecinos, la gente joven o cualquier persona pasando? Para todos, principalmente organizado por la Oficina de la Juventud, pero también está hecho para los vecinos, vecinas. Desde sus casas pueden disfrutar de un show típico chileno también, pero también con otras comparsas que no necesariamente bailan música andina. ¿Y hubo algún momento en que pensaste que esto no va a resultar? Te mentiría que si te digo que no. Sí hubo momentos, sobre todo cuando están pasando durante el hecho, pero uno ve la cara de los vecinos y vecinas y se da cuenta que en realidad si cualquier impasse que surja en el camino se puede ir arreglando, y así lo hicimos cuando tuvimos que ir juntando más las comparsas que estaban un poco separadas y abriendo las calles que ya no estaban ocupando, pero sí, al final salió todo muy bien y así lo reconoció la comunidad con este regalito que nos hicieron la agrupación. ¿Qué es lo que más le ha gustado del evento de hoy? El 28 de marzo, ellos por supuesto que están todos invitadísimos. Un fuerte aplauso, despedimos a agrupación. Y eso sirve para poder tener otro concepto de lo que son los bailes. Esta gente su participación un concepto erróneo de que son el diablo, y eso no es realidad. No se conoce. Entonces, como no se conoce, la gente opina sin saber. Doy gracias a la Municipalidad de Concón, yo vengo de Viña del Mar, a mirar este evento. Entonces los niños de chicos van aprendiendo a ver todo este tipo de baile. De cultura, sí. Entonces los chicos aprenden de chiquitos a que... Así que recibamos. Muy lindo todo. Muchas gracias, sí, está muy bonito el lugar. Sí. Muy bonito, en realidad muy lindo.
eso fue el carnaval de Concón, así que pudimos tener la oportunidad de entrevistar al coordinador. Ahora vamos a ir a Viña, porque justo estamos para el Festival de Viña, así que nunca he ido, no sé, no tengo idea de lo que se trata, que podemos ver ahí por las calles. Obviamente no compré un ticket para ir porque chichen, pero eso. No, sí, no, pero... Es la competencia de Estados Unidos. ¿Y qué significa para ustedes esa competencia? La verdad, es nuestra primera vez viajando para allá, así que vamos a vivir esa experiencia. Estamos súper contentas porque fuimos seleccionadas para viajar. ¿Quién les ha motivado a venir todos los días acá a juntar plata en la calle? Campeonato internacional en Estados Unidos y queremos comprarnos nuestras cosas, comprarnos elementos de chip, entonces eso nos motiva. ¿Se han sentido apoyados por el público de Viña? Y la gente es muy considerada porque sabe que nosotras nos empeñamos en venir acá a las tardes, ve nuestro empeño. ¿Alguna vez que se han sentido como rendirse? Sí, muchas veces. Sí, hay veces que a uno no está en su día, entonces le va mal, pero siempre salimos adelante. ¿Y qué le hace sentirse de vuelta para adelante? También nuestras compañeras son súper motivadoras. ¿Y hace cuánto han estado acá en la calle haciendo esto? Partimos como siempre, ¿sí? ¿Qué sentirían si lograran poder viajar y representar a Chile allá? Nos sentimos súper emocionadas, como, no sé, representar a Chile es muy orgullosa, sí. Como lo logramos, una meta. ¿Y han recibido algún tipo de apoyo o ha sido todo autogestionado? Sí, recibimos harto apoyo, aparte mucha gente nos manda saludos para que podamos recaudar dinero y todo eso, y la gente, como ven ustedes, ¿Qué mensaje le daría a la gente que está viendo este video ahora mismo? que es una experiencia increíble, así que si nos pueden apoyar, muchas gracias igual a toda la gente que nos apoya. Y a las otras niñas que sueñan hacer una cosa similar a ustedes, también, ¿qué les dirías? Que nunca se rindan y que siempre salgan adelante, porque me encanta como las niñas más pequeñas nos ven y nos ven como una inspiración. Entonces, ¿cómo la gente puede apoyarlas a ustedes? Si ven este video quieren venir a apoyarte, ¿tienen que venir acá o hay alguna red social? Diamond All Star. Perfecto. Nuestro grupo para el que viajamos, Don Uca. Bueno, toda la suerte del mundo, niñas, Muchas toda la gracias. suerte. Bueno, chicos, aquí estamos en, presumidamente, el restaurante más rico de completos de Viña, ¿verdad? O de San de Chile, de la quinta región, con un rico Sprite. Verdad, Sprite. Clásico de completo en Viña. Clásicos. Vamos a ver. Te digo la agüita. ¿Y el tomate? Abajo. Abajo el tomate, siempre abajo dulce. Pero por eso no... Uy, qué harta mayo. Es que hacerse el letal. ¿Cuántas calorías son esto? No. Este es el porte de mi cuchufrí. Comí puro pan. Espera. Es verdad, son los mejores de Viña. No hay competencia. A mí me fascina. Pochito. Igual Madrid es la capital. Dijo que... No, está exquisito, 10 de 10. 10 de 10.